Hello, bienvenidos a tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, Conversados de Mentes. Me encanta porque no estamos entrenando la fanfarria. Señores, y verdad, mi discurso de siempre. Hoy vamos a tener un tema muy especial, muy interesante, más que el anterior, ¿verdad? Claro, Por eso, siempre superando. siempre, porque ajá. Y hoy traemos a una invitada súper especial que es parte del equipo técnico de nuestro Centro Siche y es nuestra querida Briana de los Santos. ¡Eso! Ay, sí, ¿verdad? Ella es psicoterapeuta infanto-juvenil y neuropsicóloga. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá el día de hoy. Vamos a tener un tema muy interesante que me emociona bastante. Bueno, porque queremos aprender todo. Te voy a ser honesta, señores, porque ajá, honestidad ante todo. Cuando estábamos ahí ahorita, de que así, de que fuera de las cámaras, yo estaba de que, mira, yo no sé de qué vamos a hablar, yo voy a estar como el muchachito de que, cuéntame más, porque no somos expertos en nada. Y hoy vamos a hablar de rehabilitación cognitiva. ¿Qué es eso? Bárbaro. Bárbaro. Y nos encantaría, Briana, que tú nos explicaras primero qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Con qué se Rehabilitación, come? ¿Qué es lo que vamos a rehabilitar? ¿Qué es lo que se rehabilita en la conexión? La rehabilitación cognitiva es un conjunto de técnicas que se utilizan para poder rehabilitar las funciones cognitivas de aquellos pacientes que han pasado por un traumatismo o tienen alguna enfermedad que es neurodegenerativa. ¿Y en qué condiciones se podría? Algunas de las condiciones que se trabaja con la rehabilitación cognitiva puede ser pacientes que, como mencioné, tienen enfermedades neurodegenerativas, tales como el Parkinson, el Alzheimer, la demencia. También algunos pacientes con trastornos del neurodesarrollo, tales como el déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de espectro autista, pacientes que tienen situaciones con el habla y el lenguaje, entre otras cosas. Mira qué interesante. ¿Sabes qué importante hacer como la distinción? Porque tú has hablado de traumatismo, ¿verdad? Y ajá, se puede confundir el trauma emocional y el trauma físico, que no es lo mismo. No, Trauma Una emocional, lesión cerebral. Sí, porque cuando tú tienes un evento que te lastima alguna parte del cerebro, que obviamente que controla toda la parte del cuerpo y todas las funciones ejecutivas y la neurocognición, ¿verdad? Puede verse afectado, pero también el cerebro tiene la capacidad de, la neuroplasticidad. exacto, de crear nuevas conexiones así es. para poder entonces retomar ciertas cosas que se habían perdido. Yo lo he visto mucho en pacientes que han tenido eventos cerebrales, vasculares, que le dan ese tipo de habilitación. ¿Y en qué consiste más o menos? O sea, me dio un ramaguazo en la cabeza. ¡Oh! Y me alteré la parte, no sé, del lenguaje. ¿Cómo me va a ayudar a mí la rehabilitación? O sea, ¿qué tú me pondrías en consulta? Si yo estoy que no me acuerdo ni de decir cómo se dice eso, ¿qué tú te pones para ver? Porque le pasa a muchos pacientes. Que dan los términos. ¿Cómo sería el proceso en consulta, en terapia? Varias fascias tienen. Hay diferentes maneras de intervenir. Como mencionaba, sería el caso de un traumatismo cráneoencefálico, más o menos. En ese caso se trabaja principalmente el lenguaje y la memoria. Esas son las funciones cognitivas que tienden a perder esos pacientes con este tipo de antecedentes. Se trabaja la parte del lenguaje utilizando ejercicios de completar palabras, completar frases, también seguir secuencias. Por ejemplo, se le da una categoría de palabras. Utilizamos regularmente animales y colores, es la que más común se utilizan, y se le dice en un determinado tiempo me tienes que escribir o nombrar una cierta cantidad de palabras, la mayor cantidad que puedas, de animales o colores. Se van utilizando diferentes categorías, todo va a depender de la edad del paciente, porque eso va a influir en la capacidad de cantidad de palabras que te puede desglosar. Eso es para trabajar el lenguaje. Y en el caso de trabajar la memoria, pues estimular esos recuerdos anteriores, utilizando fotografías, ejercicios también de razonamiento. Excelente. Me causa mucha intriga ahora porque tú dijiste enfermedades neurodegenerativas. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Neurodegenerativas, y tú me incluiste el Alzheimer, el Parkinson. Y me hace como clic en la cabeza porque cuando estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando de algo que es inevitable que va a pasar. Entonces, ¿para qué le sirve
a una persona, por ejemplo, con Alzheimer con otra demencia. o con algún tipo de demencia, ¿para qué le sirve la rehabilitación cognitiva? El objetivo principal de la rehabilitación cognitiva es optimizar la calidad de vida del paciente. Es decir, que este paciente tiene una condición, sabemos que va a tener que estar yendo a terapia ya por el resto de su vida porque es algo neurodegenerativo y va a ir avanzando en el tiempo, pero a través de la rehabilitación cognitiva se le ofrecen herramientas para que pueda ser funcional con la condición. No es que la condición va a desaparecer, sino que se enseña al paciente con ejercicios, tomando en cuenta su rutina diaria, cómo puede recordar cosas que necesita recordar, cómo puede mejorar su lenguaje, cómo puede atencionar más en caso de que tenga situaciones con la concentración. Y es lo que le decimos a los pacientes, o bueno, a los pacientes no, a los familiares de pacientes con demencia. O sea, recibir un tratamiento no es que va a detener la enfermedad, no es que va a curar la enfermedad, pero sí la va a retrasar el progreso. Todas las demencias son progresivas, que van empeorando con el tiempo, pero hay una diferencia cuando tú recibes un tratamiento y cuando no recibes un tratamiento. Usualmente cuando recibes el tratamiento, el apoyo, la rehabilitación cognitiva, ese avance o esa progresión de la enfermedad es muchísimo más lenta que dejarlo así. Vamos a dejarlo así ya. Si va para allá, va para allá. No, pero no es lo mismo. Ni es igual, o sea que es diferente. Porque tú sabes que me lleva mucho a pensar en la familia, como que si la persona que tiene esta demencia o esta enfermedad neurodegenerativa, o sea, si esa persona tiene calidad de vida, la familia completa va a tener calidad de vida, porque estamos hablando de que tú estás retrasando o estás minimizando el impacto de que esa persona dependa al 100% de ti, porque si ya, por ejemplo, se sabe poner los pantalones solo, aunque tú le estés observando, no es lo mismo que tú paras a esa persona y tú fajate ahí a ponerle los pantalones, no, nunca va a ser lo mismo. Claro. O sea, que es muy importante. Pero tú sabes que también me llega la pregunta. Adelante. Dije que voy a estar como la muchachita, oye, preguntando. Entonces, la terapia ocupacional, ¿es parte de la rehabilitación cognitiva o es algo aparte que se complementa o entra dentro de un catálogo de técnicas? Dame contexto de eso, porque hay mucha gente que llega a consulta diciendo, ay, quiero terapia ocupacional, ¿verdad? Pero como que no se sabe cuál es la madre de esa, vamos a decirlo así, esa terapia, en caso de que sea. Es todo un catálogo, como tú mencionaste. La rehabilitación cognitiva tiene un conjunto de terapias distintas que se trabajan. Se trabaja la parte de la neuropsicología, se trabaja también la terapia ocupacional y terapia del habla. Esas son las principales porque las personas que van a rehabilitación cognitiva son personas que tienen deterioro cognitivo en las funciones cognitivas, valga la redundancia, tales como la memoria, el lenguaje, la atención, la concentración, las funciones ejecutivas. Entonces, estas tres terapias son las que se enfocan en trabajar esa parte. Especialmente la terapia ocupacional se enfoca en trabajar la parte de las funciones ejecutivas, más que otra cosa. La terapia del habla, el lenguaje, tal cual, y la neuropsicología abarca todas estas categorías de manera distinta. Ibrahim, ¿es lo mismo rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva? No, hay una diferencia. La estimulación cognitiva es más general porque lo que busca es que se mantenga tu función cognitiva activa, mientras que la rehabilitación cognitiva es de manera más personal, ya que busca que cada paciente pueda reestructurar esa parte de su cognición que sufrió el daño. Okay. O sea, sería... Como los niños. Se ríen de mí. Entonces, en resumidas cuentas, sería que la rehabilitación cognitiva busca recuperar, obviamente, algo que ya se tenía y la estimulación cognitiva vendría siendo incentivar y mantener, o vamos a decir, incrementar alguna función en específico. Y a los niños, por ejemplo, con TDAH, ¿qué tipo? ¿Es rehabilitación o estimulación? ¿Cómo? Importante. Y con Eso los va a niños con depender. autismo también. También. A ellos siempre se les da estimulación porque tienen dificultad con la parte de la atención, principalmente. Pero dependiendo de si, porque hay niños que te hacen regresión y no necesariamente es por un traumatismo, como mencionábamos, es porque la condición, si no se mantiene en un proceso activo de psicoterapia,
te hacen regresión. Entonces, en ese caso, encima de estimularlo, más que estimularlo, yo podría decir, a trabajar la rehabilitación cognitiva es vital porque yo te estoy motivando a que tú me completes este ejercicio de memoria. Y con figuras, con colores, con frutas, con imágenes, yo te motivo, entonces se está rehabilitando esa parte cuando ya el niño entonces ha ido en decadencia. Sin embargo, la estimulación cognitiva es parte del proceso completo, o sea, todo el tiempo está dentro del proceso de cualquier condición del neurodesarrollo o cualquier condición neurodegenerativa. Van de la mano. Excelente. Oh. Y, espera, ay, Dios. Y ya está. Lía está como los niños. Lía está de que, wow, pero, wow. Pregunten, me gusta. Está ahí calladito. Está. Pues bien, entonces, la parte de, bueno, yo trabajo mucho con trastorno del espectro autista. Entonces, la parte, yo le decía a Lía, tras bastidores, ¿verdad? Específicamente eso de que a veces es un enfoque rehabilitador y a veces es un enfoque habilitador. Hay habilidades que ellos no han desarrollado que uno tiene que propiciar que desarrollen y hay habilidades que, como tú decías, ellos tenían pero perdieron debido al trastorno del espectro autista. Entonces ya ahí hablamos de un enfoque rehabilitador porque ya esa zona del cerebro estaba activada. Así es. Entonces, y esta terapia ahora, Briana, que le ponen como unos cátodos aquí en la cabeza y le ponen una maquinita, ¿sirve de rehabilitación? ¿No sirve? ¿Qué es eso? Entonces la estimulación magnética. Hay una... Exacto. La estimulación magnética craneal se ha estado estudiando como un mecanismo para la rehabilitación cognitiva de manera no invasiva, porque se conoce que anteriormente con pacientes psiquiátricos y con condiciones neurodegenerativas se utilizaban similares y al final le afectaba más de lo que le ayudaba. Pero actualmente se ha estado estudiando esa parte y no son invasivas porque lo que hacen es que activan las neuronas, si así se podría llamar. Mencionaba una de ustedes ahorita la neuroplasticidad. Nuestro cerebro, automáticamente cuando hay una neurodegeneratividad, tiene la capacidad de regenerar o reconstruir ese movimiento neuronal. Entonces, este tipo de terapia lo que hace es reactivar esa parte y es de una manera no invasiva, lo que lo hace verídico y funcional. Ok. Y cuando tú pierdes una función cognitiva, ya sea por un traumatismo o por una enfermedad neurodegenerativa o lo que sea, ¿se puede recuperar al 100%? Sí, se puede. Todo va a depender de la motivación del paciente, de la condición que tenga y del tiempo que se tome las terapias, porque es un trabajo con un enfoque multidisciplinar. Es difícil ver un paciente que con solamente terapia ocupacional te mejore todas las funciones cognitivas y ejecutivas. Entonces, yo considero que sí, que todo va a depender del progreso del paciente y demás. No se le puede prometer a un paciente que al ir a terapia inicialmente tú te vas a recuperar al 100%, pero sí lo que se busca siempre no es que me voy a recuperar al 100% y no voy a tener que volver a terapia más nunca. Lo que sí nosotros tratamos de buscar es que sea funcional, que su calidad de vida se optimice. Ese es el objetivo principal. Me imagino que influye también la magnitud del evento que tuvo, o del traumatismo, o de la enfermedad en sí. Exacto. Por ejemplo, hay pacientes con accidente cerebrovascular, ACV, como comúnmente le llamamos, que no recuperan al 100% sus funciones cognitivas. Sin embargo, pueden ser funcional y cosas tan simples como recordar una lista de compras pueden lograrlo con la terapia poco a poco y eso los vuelve más independientes y como mencionaba Lía hace un rato, no tienen que depender tanto de sus familiares y la calidad de vida se optimiza en el paciente y en el sistema familiar completo. Okay. ¿Y cuánto tiempo se puede tomar un proceso terapéutico de rehabilitación cognitiva? Se puede tomar desde meses hasta años y toda la vida. ¿Por qué? Porque como mencionabas, Carla, todo va a depender de por qué el paciente me llega a rehabilitación cognitiva. Si el paciente me llega por un traumatismo grave, por un accidente cerebrovascular y demás, ese paciente va a tener que tomar terapia el resto de su vida, probablemente, por el hecho de que tiene que mantener esa reestructuración con la neuroplasticidad activa. Y las terapias son las que le permiten
seguir ese ciclo. Sin embargo, hay pacientes que tienen la pérdida de una función cognitiva temporal, ya sea por un trauma emocional, ya sea por un trastorno mental, y hay una comorbilidad que también le afecta la parte cognitiva, y esos pacientes regularmente con 6 meses, 5 meses, pueden también mostrar una mejora. Entonces va a depender del paciente, de meses, años, y pacientes que se casan con el terapeuta, se casan con el neuropsicólogo, como yo En digo, sentido figurado. que tienen que... No, No, claro, casando con el exacto. terapeuta, ¿eh? De manera Por si jocosa, acaso. que se casan con el terapeuta y que tienen que mensualmente, claro, no van semanal como al principio, pero por lo menos mensual tener su sesión para ver sus avances y demás. Excelente. Qué bien. Me gusta. Está muy divertido. Briana, ¿qué tú le dirías a un familiar? Porque estamos hablando de que la persona que busca rehabilitación cognitiva, pues no tiene, vamos a decir así, la capacidad de hacer las cosas por sí mismo hasta cierto punto. Entonces, el llamado no sería al paciente, sino qué cosa tú le Al dirías cuidador. al cuidador, al familiar, con respecto a la rehabilitación cognitiva y lo que ésta promete para la calidad de vida del paciente. Lo primero que yo le diría es que siga las recomendaciones del terapeuta, porque a veces en la sesión de terapia se trabaja la parte de que el paciente pueda recobrar su memoria, su lenguaje, pero en casa yo evito que el paciente progrese porque yo le hago las cosas, le recuerdo todo, y en vez de yo estimular o acompañar en el proceso terapéutico, yo lo que estoy es haciendo que eche para atrás. Entonces, si se le está trabajando un ejercicio de memoria, pues mira, esta semana tú vas a encargarte de seguir esta lista y de recordarla. Y aunque yo esté pendiente y presente por si se le puede olvidar, no hacerle las cosas o recordársela porque se está trabajando que reestructure y que pueda ser funcional e independiente el paciente. Eso es lo primero que yo diría. También que sean pacientes y perseverantes. La rehabilitación cognitiva es un proceso lento. Hay que tener perseverancia. Y lo último sería que motiven al paciente, que le hagan sentir que está acompañado, que si es necesario lo acompañen a las sesiones terapéuticas y le den ese apoyo, traten de preocuparse por su avance, qué estás trabajando ahora, qué sientes que ha mejorado. Eso es muy importante. Y tú sabes que yo añadiría a eso un llamado porque al escuchar lo que es la rehabilitación cognitiva lo pongo en semejanza con la rehabilitación física. Querido cuidador, 2 puntos. 2 puntos. La rehabilitación física toma su tiempo y asimismo como esa toma tiempo, también la cognitiva toma Así es. tiempo. Que a veces, como la física es perceptible, que tú puedes ver que de verdad esa persona no puede moverse, no puede hacerlo, pues uno es más paciente. Sin embargo, cuando hablamos de la cognitiva, como es algo interno, algo que yo no puedo ver, imperceptible, tiendo a ser más exigente, creyendo que existe la voluntad por encima de la condición. Y yo creo que eso es muy importante también entenderlo. En los trastornos mentales todos y en las terapias todas, sí se necesita voluntad y motivación. Sin embargo, también cuidador familiar, hay que entender que a veces hay cosas que se interponen a la voluntad y ahí es que entra el papel del cuidador, en el que yo te empujo y te motivo para que puedas seguir logrando esos objetivos. Entonces, yo creo que está perfecto. Excelente. Me encanta. excelente. Señores, si usted tiene un paciente en casa, una persona en casa que ustedes creen que cumple con alguna de las características mencionadas, sea niño, sea joven, adolescente o adulto, ya ustedes vieron que esto es algo para toda la familia y para Yes. todas las edades. Tenemos a nuestra querida Briana allí en el Centro Siche Gracias. para que puedan solicitar sus servicios y pedirles que, como todos los episodios, síganos en nuestras redes. Suscríbanse. Compartan. Comenten. Den like. Den like. Gracias. Claro. Por favor. Y si usted sabe, usted no tiene un familiar, pero usted sabe que un primo suyo lejano de allá tiene un familiar así, mándale este video. Ujú. Sí, hombre. Que podemos aportar. Por favor. ¿Verdad? Y nada, un gran abrazo y gracias por sintonizar. Bye bye. Bye.